El lenguaje del cuerpo, el corazón de la vida, el corazón de la materia. El lenguaje del cuerpo puede dividirse en dos partes. Una trata de las señales y expresiones corporales que proporcionan información sobre el individuo, y la segunda de las expresiones verbales basadas en funciones del cuerpo. Pongamos un ejemplo. La expresión mantenerse por su propio pie es lenguaje corporal que significa ser independiente y que deriva de nuestra experiencia común. Cuando éramos bebés y dependíamos de los demás, se nos llevaba en brazos. Al ir creciendo aprendimos a sostenernos sobre nuestros propios pies, sin depender de nadie. Muchas de estas expresiones están incorporadas a nuestra habla cotidiana. Así decimos de una persona que es dura de cuello, o sea, tosuda, o de puño cerrado, tacaña, o de boca sellada, que significa que habla poco. Decimos que compartimos hombro con hombro nuestras responsabilidades, que tenemos la cabeza muy alta, o que pisamos fuerte, para expresar determinadas actitudes psicológicas. Sándor Rado ha dicho que el lenguaje tiene su raíz en la sensación propioceptiva, o sea, que la base del habla es el lenguaje del cuerpo. Y es así porque la comunicación es ante todo participación de experiencias que a su vez es reacción corporal a las situaciones y acontecimientos. Sin embargo, en un mundo en el que hay otros importantes puntos de referencia, el lenguaje incorpora los términos de estos sistemas. Por ejemplo, la expresión ir viento en popa deriva de la experiencia que se ha tenido con embarcaciones de vela y solo hace sentido para quienes conozcan la navegación. Otro ejemplo es la frase a todo vapor, que se refiere al funcionamiento de las máquinas de vapor. Expresiones de este tipo podrían llamarse lenguaje de máquina. No sé cuántas de ellas habrán formado parte de nuestro vocabulario y por lo tanto de nuestra manera de pensar. Podemos anticipar que, al ir avanzando nuestra tecnología, incorporará a nuestro lenguaje nuevas palabras y frases que no tengan nada que ver con el del cuerpo. Todas las máquinas son en cierto sentido extensiones del cuerpo humano y funcionan de conformidad con principios que operan dentro de él. Así puede verse en aperos la labranza tan sencillos como el bieldo o la purridera, que son prolongación de la mano y sus dedos, el azadón, que parece una mano plegada, y el mazo, prolongación del puño. Pero hasta las máquinas complicadas tienen semejanza con el cuerpo humano. El periscopio es una prolongación de los ojos y la computadora del cerebro. Sin embargo, se nos escapa muchas veces este hecho y tendemos a pensar que el cuerpo funciona según los principios de la máquina y no viceversa. Nos identificamos con la máquina que en su función limitada es un instrumento más poderoso que el cuerpo. Acabamos por considerar al cuerpo como una máquina y después perdemos contacto con sus aspectos vitales y sensitivos. En verdad que pueden compararse ciertos aspectos de las funciones corporales a las de las máquinas. Así el corazón puede asimilarse a una bomba aspirante e impelante. Aislado del cuerpo, el corazón es en efecto una bomba, o dicho de otra manera, si el corazón no tuviese que ver con la vida total del cuerpo, no sería más que una bomba. Pero tan identificado está su funcionamiento con la vida orgánica, que deja de ser una mera bomba para convertirse en corazón. La diferencia entre una máquina y el corazón es que la primera tiene una función limitada. La bomba bombea y nada más. También bombea el corazón, y en esa operación limitada funciona como una máquina, pero además es parte integral del cuerpo, y en ese aspecto su función supone algo más que bombear la sangre. Participa en la vida del cuerpo y contribuye a ella. El lenguaje corporal reconoce esta diferencia, y a eso se debe su importancia. La riqueza de las expresiones en que entra la palabra corazón muestra lo interesante que son para la gente sus aspectos extramecánicos. En la frase «vaya usted al corazón del asunto» se identifica el corazón como lo esencial de algo. También indica el centro más vital de uno mismo, como cuando decimos «me ha llegado usted al corazón», el seno más recóndito y profundo de la persona. Con todo mi corazón indica una entrega o seguridad total, por el mismo motivo.
Todo el mundo sabe que asociamos el sentimiento del amor con el corazón. Entregarlo o perderlo es enamorarse. Abrir el corazón es confiarse totalmente a otra persona. Con el corazón en la mano indica hablar con absoluta franqueza. En todos estos casos se usa más bien simbólicamente, pero el corazón no está solo relacionado con el sentimiento. Según nuestro lenguaje es el órgano senciente. Cuando decimos se me paralizó el corazón en el pecho, expresamos una sensación propio sentida que el que nos escucha puede interpretar como una manifestación de ansiedad extrema y desengaño. El corazón también palpita de alegría, lo cual no es una mera frase literaria, sino auténticamente literal. Entonces, la frase «me has roto el corazón» denota un trauma real y físico. El verbo romper no significa necesariamente quebrar en dos o más pedazos, sino que puede significar separar el corazón de la periferia del cuerpo. En este caso, el sentimiento del amor ya no fluye libremente del corazón al mundo exterior. La bioenergética estudia cómo el individuo maneja el sentimiento del amor. ¿Está cerrado su corazón o lo tiene abierto de par en par? ¿O bien, abierto al mundo y cerrado a determinados aspectos del mismo? Su actitud puede determinarse observando la expresión del cuerpo, pero para ello es necesario entender el lenguaje corporal. El corazón está encerrado en una jaula ósea llamada caja torácica, pero esta caja puede ser rígida o blanda, inmóvil o reactiva. Esto puede determinarse por medio de la palpación, porque se nota que los músculos están tensos y que el pecho no cede a una presión suave. La movilidad del mismo puede verse en la respiración. Hay muchas personas que no mueven en absoluto el pecho al respirar, porque los movimientos de la respiración son en ellos principalmente diafragmáticos, con algún ligero movimiento abdominal. El pecho se infla y expande al inspirar. Hay individuos cuyo esternón forma una protuberancia, como para proteger su corazón de la proximidad de los demás. Sacar el pecho es un gesto de desafío. El que lo hace deliberadamente es como si fuese diciendo, no te voy a dejar acercarte a mí. El canal principal de comunicación del corazón es la garganta y la boca. Es el primero del infante porque con sus labios y su boca llega al pecho de la madre. Pero no llega a él únicamente con los labios y la boca, sino también con el corazón. En el beso hemos conservado nuestra conciencia de este movimiento como una expresión de amor. Ahora bien, el beso puede ser un gesto de amor o una expresión de amor. La diferencia está en si se interesa o no el corazón, y esto depende de si está abierto o cerrado, el canal de comunicación entre el corazón y la boca. En realidad, una garganta cerrada y un cuello rígido pueden bloquear el paso de cualquier emoción. En estos casos el corazón queda más o menos aislado, aparte. El segundo canal de comunicación del corazón son los brazos y las manos que se alargan para tocar. En este caso, la caricia suave y apasionada de la mano de una madre constituye la imagen del amor. Pero, también en este caso, para que dicha acción sea una verdadera expresión de cariño, el sentimiento tiene que brotar del corazón y llegar hasta las manos. Las manos verdaderamente amantes están sumamente cargadas de energía. Tienen valor curativo en el tacto. Pero la circulación del sentimiento o de la energía hasta las manos puede quedar obstaculizada por tensiones de los hombros o espasticidades de los músculos de la mano. Las tensiones de los hombros se producen cuando uno tiene miedo de alargar la mano o descargar un golpe. Las tensiones en los pequeños músculos de las manos son efecto de impulsos reprimidos de agarrar algo, de clavar los dedos y las uñas o de estrangular. Estas tensiones se deben a la artritis reumatoide de las manos. El tercer canal de comunicación del corazón con el mundo está abajo y pasa por la cintura y la pelvis hasta los órganos genitales. El acto sexual es de amor, pero también aquí podemos decir que, si en él interviene el corazón, depende el que sea un simple gesto o una expresión sincera de sentimiento.
Cuando la emoción de amor es intensa, la experiencia sexual se vigoriza y llega a un nivel de exaltación que culmina en el clímax o éxtasis del orgasmo. Entonces puede sentirse saltar de alegría el corazón en el momento cumbre. Pero también este canal puede estar bloqueado o cerrado en diversos grados, merced a tensiones de la mitad inferior del cuerpo. El sexo sin sentimientos es como un manjar que se consume sin apetito. Naturalmente, la mayor parte de la gente siente algo, pero lo que hay que averiguar es en qué grado y cuán abierto está el canal de comunicación. Uno de los trastornos más comunes del ser humano es la disociación de la parte superior del cuerpo con respecto a la parte inferior. Hay ocasiones en que ambas mitades no parecen pertenecer a la misma persona. La mitad superior de algunos individuos está bien desarrollada, en tanto que su pelvis y sus piernas son pequeñas, como si no hubiesen alcanzado su madurez y perteneciesen a un niño. Otros tienen la pelvis bien desarrollada y redonda, pero la mitad superior de su cuerpo es raquítica, estrecha e infantil. Es que los sentimientos de una de las dos partes no están integrados con los de la otra. A veces la mitad superior del cuerpo está tensa, rígida y agresiva, en tanto que la inferior parece blanda, pasiva y masoquista. Cuando hay cierto grado de disociación, los movimientos respiratorios naturales no se propagan libremente a través del cuerpo. La respiración es torácica, con escasa intervención abdominal, o diafragmática, con movimientos pectorales restringidos. Si se le dice al individuo que curve la espalda, como en el arco, tai chi, la línea del cuerpo no describe un arco perfecto. La pelvis queda retraída o saliente, alterando la línea unidad-cuerpo. Ahora bien, la falta de unidad indica que no están integrados la cabeza, el corazón y los órganos genitales. Las tensiones musculares crónicas que bloquean la libre expresión de la excitación y el sentimiento se encuentran frecuentemente en el diafragma, en los músculos que rodean la pelvis y en la parte superior de las piernas. Si se los libera de su tensión por medios físicos o psicológicos, el individuo empieza a sentirse conectado. Esta es la palabra que ellos mismos emplean. La cabeza, el corazón y los órganos genitales, o sea, el pensamiento, el sentimiento y el sexo, ya no constituyen partes separadas ni funciones distintas. El sexo se convierte cada vez más en expresión de amor, con un mayor placer proporcional, e invariablemente cesa todo comportamiento confuso y promiscuo. El corazón de las mujeres tiene una relación directa e inmediata con los senos, que reaccionan erótica o glandularmente a los impulsos que brotan del corazón. En la exaltación sexual los pezones se congestionan y se ponen erectos. En la crianza las glándulas mamarias secretan leche. Por lo tanto, el acto de amamantar al hijo es normalmente una de las expresiones más claras del amor materno. Por ese motivo cuesta trabajo pensar que la leche de la madre no valga para su bebé o no está en armonía con sus necesidades. El infante fue concebido y se desarrolló en el mismo medio en el que se produce la leche. Sin embargo, algunos pacientes han indicado que les sabía agria la leche de su madre. Aunque se puede tomar en serio estas afirmaciones, no creemos que la falta sea de la leche. Es más probable que la madre estuviese de mal humor o enojada por tener que cargar al niño, quien sintió ese resentimiento y reaccionó a él. La crianza, lo mismo que el sexo, es algo más que una mera reacción fisiológica. Tiene algo de emocional, por lo que está sujeta a los estados de ánimo y actitudes de la madre. La circulación de sentimientos desde el corazón a los pechos puede aumentarse y reducirse. La gente se queja de varios trastornos: depresión, ansiedad, sentimientos de inadecuación y fracaso. Pero tras todos estos padecimientos hay una falta de alegría y satisfacción en su vida. Hoy es corriente que todo el mundo hable de autorrelación y el potencial humano, pero estas palabras carecen de significado si no se pregunta al mismo tiempo, por ejemplo, ¿potencial de qué? Solo puede vivirse con plenitud y con intensidad si se abre el corazón a la vida y al amor.
Sin amor a sí mismo, a los semejantes, a la naturaleza y al universo, el individuo es un ser frío, enajenado e inhumano. De nuestro corazón brota el calor que nos une con el mundo en que vivimos. Ese calor es el sentimiento del amor. El objetivo de todo tratamiento terapéutico es ayudar a la persona a incrementar su capacidad de dar y recibir amor, de expansionar el corazón, no solo la mente. Si nos alejamos del corazón hacia la periferia del cuerpo, observamos los órganos que se interaccionan con el medio ambiente. Nuestro lenguaje corporal está lleno de expresiones que derivan del conocimiento propioceptivo de sus funciones. Estas expresiones son tan ricas en imágenes y en significado que ningún estudioso de la personalidad humana puede ignorarlas. Vamos a empezar por la cara, porque es la parte de nuestro cuerpo que presentamos abiertamente al mundo. También es lo que primero miramos y examinamos en los demás. De la misma manera que la palabra corazón ha adquirido el significado de centro o esencia de algo, el vocablo rostro, cara o semblante tiene una aceptación ampliada que denota el aspecto o apariencia exterior de los objetos o de las situaciones. Así hablamos, por ejemplo, de la cara o fachada de un edificio. De la misma manera nos referimos al cariz que presenta algún problema, a través del cual queremos penetrar la realidad de la situación. También empleamos la palabra rostro en algunas expresiones relativas al ego como imagen del individuo. Taparse la cara expresa un sentimiento de vergüenza, en que el ego se considera humillado. En cambio, dar la cara a determinadas situaciones proclama un ego enérgico, en tanto que una persona de carácter débil vuelve el rostro para no enterarse de algo. La expresión de sí mismo se proyecta a través del rostro, y la cara que ponemos en reacción a determinadas situaciones denuncia en gran parte quiénes somos y qué sentimos. Hay rostros sonrientes, deprimidos, radiantes, tristes, etc. Es una lástima que la mayor parte de la gente no tenga conciencia de la expresión que refleja su cara, lo cual indica que no están en contacto con lo que son y lo que sienten. Estas consideraciones nos permiten valorar el ego de una persona observando su rostro. El de un esquizoide suele tener algo de máscara, lo cual es una de las señales para formular el diagnóstico de esta condición, indicio del estado bajo de su ego. Al mejorar por medio del tratamiento, su semblante se hace más expresivo. Una cara grande y plena denota un ego fuerte, según el lenguaje del cuerpo, pero a veces se ve una cabeza y un rostro grande en un cuerpo pequeño. O viceversa, un cuerpo grande de cabeza y cara pequeñas. En estos casos es de presumir cierto grado de disociación entre el ego y el cuerpo. Otra observación interesante es la tendencia de muchos jóvenes de uno y otro sexo a ocultar la cara tras sus luengas cabelleras. Podría interpretarse además como rechazo de la tendencia de nuestra cultura a sobrevalorar la imagen. En la personalidad de mucha gente joven se esconde un prejuicio anti-ego. Manifiestan repugnancia contra el prestigio, la categoría social, la ostentación y las señales materiales de posición y poder. Se entiende esta actitud como una reacción excesiva a la importancia de las apariencias exteriores, a que tanto valor daban sus padres, muchas veces a expensas de la verdad interior y de las esencias objetivas. Cada parte y rasgo de la fisonomía tiene su propio lenguaje corporal. La frente, los ojos, las mejillas, la boca y el mentón se utilizan para denotar diversas cualidades. Observemos algunas expresiones de estas partes de nuestra anatomía. Una frente alta y despejada es propia de la persona refinada e intelectual. En cambio, la frente estrecha denota un sujeto más o menos bajo o rudo. Se abate la frente del individuo cuando mira hacia abajo, intimidado por las palabras o la expresión de otra persona.
Se dice que un individuo tiene cara dura o que es descarado cuando se comporta desvergonzadamente o con insolencia. Las mejillas le sobresalen al pie de la letra al inyectarse de sangre y llenarse de emoción. La función de la visión es tan importante para el conocimiento que a veces utilizamos como sinónimos los verbos ver y entender. Una persona de vista o de visión no solo ve más lejos que los demás, sino que va por delante de ellos con el pensamiento. Los ojos brillantes son señal y símbolo de exuberancia. Como órganos de la expresión, los ojos desempeñan un papel importante en el lenguaje del cuerpo. En una mirada puede decirse tanto que muchas veces adivinamos las reacciones de las personas por la expresión de sus ojos. Y hablando de la boca, tenemos expresiones como bocazas, decir algo con la boca chiquita, poner un candado en la lengua, etc. Sobre los dientes se han elaborado muchas metáforas. Por ejemplo, echar el diente a un problema significa tenerlo casi resuelto o haberlo empezado con instinto certero. La persona que echa los dientes se agita al borde de la desesperación. Intentar conseguir algo con las uñas y los dientes es poner en juego todo el esfuerzo del que uno es capaz. Finalmente, no estará de más aludir a la expresión inglesa chin up, que literalmente significa en alto la barbilla, o alta la frente, por la relación que tiene con la terapia bioenergética. Quiere decir, naturalmente, no doblegar el espíritu ante la adversidad. Dejar caer la barbilla es el movimiento inicial del llanto. Puede observarse claramente en los niños, a quienes se les cae el mentón y les empieza a temblar un poco antes de romper a llorar. En el tratamiento, a veces es necesario lograr que el paciente deje caer la barbilla para que se entregue literalmente y libremente al llanto. La voz humana es el medio de expresión mejor del hombre, como lo describe Paul Moses en su libro The Voice of Neurosts. Los elementos fónicos o sonoros de la voz muestran la relación que tienen con la personalidad. El lenguaje del cuerpo reconoce el significado de la voz. Decimos que una persona no tiene voz en un asunto, para indicar que no le concierne lo que allí se dilucida. Por tanto, perder voz en una situación podría significar que el individuo está siendo eliminado de ella. Las funciones de los hombros, de los brazos y de las manos contribuyen al lenguaje del cuerpo. Echarse al hombro una responsabilidad indica hacerse cargo de algo. Abrirse camino a codazos o luchar a brazo partido son frases de un significado claramente agresivo y decidido. Manejar bien una situación equivale a bandearse en medio de dificultades. Poner mano a algo indica la iniciación de una empresa. La mano es el instrumento primario del tacto. Contiene más corpúsculos táctiles que ninguna otra parte del cuerpo. Por lo tanto, tocar es principalmente función de la mano, pero no es una operación mecánica. Hablando en términos humanos, tocar es sentir el contacto con otra persona. Estar en contacto significa tener relaciones con alguien. Esta expresión indica la relación estrecha que hay entre tocar y conocer. Los bebés aprenden las cualidades de los objetos llevándoselos a la boca, porque el gusto es una modalidad sensoria importante. Sin embargo, los niños más crecidos aprenden por el tacto. La relación entre tocar y conocer plantea un interrogante de importancia para el tratamiento terapéutico. ¿Puede conocerse realmente a otra persona sin tocarla? ¿O bien puede percibirse la sensación de una persona sin tocarla? Los psicoanalistas tradicionales, que evitaban todo contacto físico con el paciente por temor de no provocar emociones ni sentimientos sexuales, elevaron una barrera entre estos dos individuos, quienes necesitan estar en contacto más íntimo que el que pueden suponer las meras palabras. Al tocar el cuerpo del paciente, el facultativo puede apreciar en él muchas cosas: la blandura o dureza de su musculatura, la sequedad de su piel, la vitalidad de sus tejidos.
Por medio del tacto puede llevar al paciente la idea de lo que siente y acepta como ser corporal, y que el contacto es una forma natural de comunicarse. Para el paciente, el contacto físico del terapeuta es una señal de que está preocupándose por él. Es como aquellos tiempos en que la madre lo estrechaba y tocaba como expresión de cariño y amor. La mayor parte de los miembros de nuestra cultura padecen la privación del contacto corporal de los días de su infancia. Resultado de esta carencia es que quieren ser tocados y estrechados, pero no se atreven a solicitarlo. Sienten el tabú del contacto físico, porque en sus mentes y en su cuerpo va íntimamente asociado la sexualidad. Debido a lo que un tabú de esta naturaleza dificulta el contacto real de las personas, es terapéuticamente importante eliminarlo. Por eso cumple el terapeuta mostrar al paciente que no tiene reservas contra establecer contacto físico con él o tocarle. Pero la imposición de las manos del facultativo sobre el paciente plantea la cuestión de la índole de este contacto. Puede tocarse a una persona, sobre todo si es del sexo opuesto, de tal manera que se produzca un contacto de valor sexual y erótico. Este contacto viene a justificar la ansiedad profunda del paciente sobre el tacto físico y fortalece y vigoriza su tabú a un nivel más profundo todavía, pese a las seguridades que le pueda dar el terapeuta. Cualquier insinuación sexual de este es una traición a la confianza esencial en la relación terapéutica y somete al paciente al mismo trauma que experimentó en la antigua relación de madre o padre e hijo. Si la tradición se acepta como algo normal, conduce a un patrón de actividad sexual que oculta la incapacidad de establecer un verdadero contacto a través del sentido del tacto. El tacto del terapeuta tiene que ser cálido, amistoso, de fiar, inspirador de confianza y libre de todo interés personal. Hay otro campo importante de interacción, que es la relación de la persona con el suelo. Cualquier postura que adoptemos, cualquier paso que demos se basa en esta relación. A diferencia de las aves y de los peces, nuestro medio es el de la tierra firme. Y a diferencia de otros mamíferos, nos levantamos y movemos sobre las dos piernas. Esta postura nos deja libres los brazos, desplazando a la columna vertebral y a las piernas la función de sostener el peso del cuerpo. El cambio a la posición erecta pone en tensión los músculos de la espalda y esa tensión se centra en la región sacrolumbar. Así, por ejemplo, decimos que un individuo pisa fuerte o no pisa fuerte en la comunidad. Parecidas son las expresiones aguantar a pie firme o no doblegarse en determinada situación. Hay una connotación de fuerza en estar de pie y resistir erguido. Por ejemplo, la andanada de las críticas, algo que significa de algún modo firmeza de carácter. Lo contrario de estar de pie no es sentarse, lo cual constituye una acción de tipo distinto, sino rendirse, derrengarse o huir. Todas las expresiones son metafóricas cuando se aplican a la conducta humana, pero cuando se refieren a la personalidad, tienen significado literal. Hay individuos de cuerpo habitualmente encorvado, otros que se tambalean como si fuesen a caerse. Algunos no pueden estar de pie sin gravitar o cargar el peso de su cuerpo de un pie a otro. Estas presiones que describen una actitud física del cuerpo sirven también para describir a la persona. Tenemos un ejemplo común, la tendencia de muchos individuos a mantener siempre las piernas rígidas, sin la menor flexión por las rodillas. En esta postura se transforma la pierna en un soporte tieso a expensas de su flexibilidad. No es la postura natural e indica que el individuo siente la necesidad de un apoyo extra, o sea, delata cierto sentido de inseguridad en su personalidad. ¿Por qué? Si no la necesidad de un apoyo extra, consciente o inconscientemente. Si decimos a este individuo que flexiona ligeramente las rodillas,
se producirá muchas veces una vibración en sus piernas, como si no fuesen capaces de sostenerla. Para estar bien plantado hay que tener los pies firmes sobre el terreno. Deben estar más o menos planos sobre el suelo, con el arco relajado, no caído. Lo que normalmente llamamos pies planos consiste en que el arco de los mismos ha cedido y se ha caído, a consecuencia de lo cual el peso gravita sobre el lado interior de los pies. Un arco elevado indica espasticidad o contracción en los músculos de los pies. Con un pie muy arqueado disminuye el contacto con el suelo. Esta postura indica que esos pies no están bien plantados. Conviene advertir que durante mucho tiempo se ha considerado que el arco alto denotaba una persona sana y de calidad superior. En el estilo coloquial inglés se llamaba pie planos a los policías con intención derogativa, para expresar que ocupaban un nivel inferior en la escala social. Una persona bien equilibrada tiene bien equilibrados sus pies y su peso está distribuido por igual entre los talones y la parte carnosa de las plantas. Cuando el peso de un individuo gravita sobre sus talones, lo cual ocurre si sus rodillas están rígidas, no está en equilibrio estable. Con un ligero empujón en el pecho puede tumbársele hacia atrás, especialmente si no está preparado a resistir. Este individuo tiene una postura pasiva. En cambio, cuando el peso gravita sobre los dedos de los pies, el sujeto está preparado para avanzar y su postura es agresiva. Como el equilibrio no es un fenómeno estático, se necesita para estar equilibrado un ajuste constante de la propia postura y tener conciencia de los pies. La expresión tener los dos pies sobre la tierra solo puede tomarse literalmente en el sentido de que existe un contacto sensible entre los pies y el suelo. Se establece este contacto cuando llega a los pies la excitación o la energía, provocando una condición de tensión vibrante parecida a la de las manos cuando se concentra la atención o dirige la energía hacia ellas. Entonces se tiene conciencia de los pies y está uno en condiciones de equilibrarse debidamente sobre ellos.